que ver con la carta de representación, ¿no? Después vamos a revisar las prácticas que ustedes tienen para proseguir haciendo los resúmenes y todo eso. Pero ya como estamos cerrando el trabajo de auditoría, lo más urgente son dos cosas. Primero, actualizar la carta del abogado a la fecha en que se emiten los estados, digo, a la fecha en que se emite el informe de auditoría, y requerir de la gerencia o de la dirección o de quienes hubieran participado en la presentación o elaboración de estados financieros o hubieran influenciado de alguna manera en la administración, pues a ellos hay que pedirles una carta de manifestaciones escritas, que es una especie de que lo que hubieran hecho ellos como una declaración verbal o comunicación verbal que ellos hubieran realizado, y que ahora lo tienen que ratificar en forma escrita, porque a veces uno va a la gerencia y le pregunta, dígame usted, señor gerente, ¿usted tiene algún conocimiento de que hubiera habido fraude o alguna situación de fraude? Y la respuesta es, no, 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 aquí no ha habido ningún fraude en esta empresa. Ah, ya. En otra ocasión, así, cuando se habla de algún rubro, por ejemplo, impuestos, y se le pregunta, señor gerente, ustedes, su administración, ¿han pagado todos los impuestos? Sí, 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 no debemos nada, hemos pagado todos los impuestos. Y así se le va haciendo preguntas a él o a quienes participan en la elaboración de la parte de estados financieros. Situaciones como, por ejemplo, decir, ¿tienen algunos juicios? Y dicen, no, 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 no tenemos ningún juicio. ¿Y tienen algún asunto de, de resoluciones en contra de los empleados? No, no, todo está bien. Ah, y cómo es que estimaron adecuadamente las depreciaciones? Y dice, sí, hemos estimado todas las depreciaciones. Y bueno, al final del camino, cuando ya se está terminando de elaborar el informe de auditoría, lo que hay que hacer es decirle todo lo que usted dijo en forma verbal, todo lo que afirmó en forma verbal de los aspectos que son más importantes que atañen a la empresa. Entonces, todas esas afirmaciones se las tiene que ahora poner por escrito. ¿Ok? Y probablemente no solamente él, la gerencia general, sino todo aquel que hubiera participado en situaciones de preparación de estados financieros, como por ejemplo el directorio. Normalmente el directorio no hace cartas de representación, pero si el directorio hubiera participado de alguna manera en la administración o elaboración de estados financieros o hubiera influenciado en esta condición, entonces también ellos deberían presentar su carta de representación. Cosa que no es habitual porque el directorio es más bien un gobierno corporativo. Entonces, como hace al gobierno corporativo, tienen más bien entran en un punto de vista en que ellos son supervisores, ellos son los que monitorean. Y no debería ser en la estructura de un buen gobierno corporativo de que el directorio participe o influencie en la elaboración de estados financieros, sino más bien supervise, monitoree de que la gerencia tenga un adecuado comportamiento con relación a eso. Entonces, lo común es que la carta de representación o la carta de gerencia, carta de representación de la gerencia, solo sea de la gerencia y no tenga necesariamente que ser del directorio. ¿Eso dónde está?
Eso está en la NIA 580, que se llama manifestaciones escritas, cartas de representación. ¿Ok? Eh, que es uno de los últimos actos que debe solicitar el auditor cuando la auditoría se está terminando. O más bien, cuando el auditor ya ha terminado los principales procedimientos de auditoría, los principales procedimientos de auditoría, cuando en esencia ya terminó la auditoría, le puede faltar alguna información de detalle, pero que no sea significativa para terminar de cerrar sus papeles de trabajo y todo eso. Claro que le puede quedar algo pendiente, pero no algo pendiente que pueda ser material, no de una cuenta significativa, no puede. En todo caso, todo eso ya se habría concluido y salvo alguna situación menor, pues ya a estas alturas tiene que lograr una carta de representación o de manifestación de la gerencia. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere y ahora vamos a ver los detalles de esa carta de representación que ustedes tienen que solicitar y tienen que lograr elaborar la carta de representación como si fuesen los gerentes, completar esta información para BEBA y tener esto en sus papeles de trabajo. ¿Ok? Veamos qué es lo que debería contener. Este es el contenido de la NIA 580, que tiene que ver con para qué sirve esta norma. Si es que la carta de representación o la manifestación escrita de la gerencia es o no evidencia de auditoría. ¿Hasta qué punto es evidencia de auditoría? ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? Hay parte de las definiciones que ahora vamos a revisar. ¿Quiénes son los que deberían hacer la carta? Podrían ser en alguna instancia que no es habitual los miembros del directorio, ¿sí? Más bien lo que sí es habitual es que la manifestación escrita, esta parte de aquí, más bien esto es lo más habitual, debería ser de parte de la gerencia, ¿ok? De parte de la gerencia. Eso es lo más... Un segundito. Eso que he marcado con verde, eso debería ser lo más habitual, quiero decir, las responsabilidades de la dirección, en este caso se está refiriendo a la gerencia general, ¿no? Y puede ser que hayan otras manifestaciones escritas, ya les he dicho, en caso de que se identifiquen personas que realmente hubieran participado en la elaboración o en la preparación de estados financieros o hubieran influenciado en esa condición, ¿no? ¿Qué periodo debe cubrir? ¿Cuál es la forma de estas cartas? Y bueno, en todo caso vamos a tener un ejemplo que está en la propia norma internacional y que de repente yo les voy a mostrar alguno más de banca para que tengamos una mejor idea. Pero vayamos a ver los puntos de la NIA 580. La NIA 580 en su párrafo 3 y en su párrafo 4 establece que estas manifestaciones escritas o cartas de la gerencia, sí, constituyen evidencia, ¿no? Similar a las respuestas a indagaciones. O sea, quiero decir, ya les decía antes, la expresión nuestra ha sido
preguntar a la gerencia casi permanentemente si tiene y conoce de ciertos hechos. O preguntarle y decirle, esto que hemos examinado nosotros, ¿es todo? Y la gerencia va a decir, sí, es todo, licenciado, todo, no hay nada más, todo ya está. Entonces tienen que ponerlo por escrito, ¿no? Ahora, una cosa que hay que aclarar es lo siguiente. Si no debemos ir hacia el extremo de decir si con la carta de la gerencia y la declaración de la gerencia cuando firme, con eso ya está hecha la auditoría. No, no, no. Este es un elemento final, no es parte en sí del detalle del trabajo del auditor, pero sí constituye una evidencia final de todas las declaraciones que hubiera hecho la gerencia. Entonces, por eso aclara el párrafo 4 de la norma internacional, dice, por sí solas no proporcionan evidencia. No es que aquí con eso ya está todo liberado. No sustituye a la evidencia que uno debería lograr. Esta es una evidencia más, no es toda la evidencia. Entonces, no sustituye la evidencia que requieren las normas internacionales con relación a el trabajo de auditoría. ¿Ok? El párrafo 6 de la NIA 580 establece los objetivos. ¿Para qué se pide una carta de representación final? ¿No? Que en todo caso, en el párrafo A establece solo cuando proceda, entonces deberían emitir también los del gobierno de la entidad. No es común. La carta de representación normalmente es de la dirección, o si ustedes quieren verlo ahí, de la gerencia. Lo puedo poner entre paréntesis, la gerencia. La carta de representación o de manifestaciones es de la gerencia. Y solo cuando los responsables del gobierno corporativo participen en la elaboración de los estados financieros, que no deberían meterse, porque ellos solamente hacen el monitoreo, pero si de alguna manera hubieran influenciado, entonces ahí tienen que hacer una carta de representación también ellos. No es común. El objetivo de la carta es también fundamentar la evidencia, ¿no? En realidad que ya tenemos en nuestros papeles de trabajo, ¿no? Ahí fundamental en el sentido de que, por ejemplo, hemos hecho la auditoría de la propiedad, planta y equipo, y al hacer la auditoría de la propiedad, planta y equipo, pues en ese instante hemos probado la depreciación acumulada, ¿sí? Si hemos hecho la prueba de la depreciación y depreciación acumulada, claro que hemos pedido de parte de ellos que nos documenten todo lo que es las estimaciones de las vidas útiles y todo eso, ¿no? Y que ya hemos probado la razonabilidad de las estimaciones de vida útil y así. Y hemos preguntado con sugerencia y los que controlan el activo fijo de que parece ser razonable. Pero por si acaso, también le preguntamos a la gerencia y le hemos preguntado si las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo son o no razonables. Y ellos dijeron, sí, hemos hecho adecuadas estimaciones, hemos visto que la vida útil todavía de la maquinaria está para 5 años más, para 10 años más, y por lo tanto la vida útil va a proseguir con 5 o 10 años más, etcétera, etcétera. Bien, ahora es ocasión de fundamentar eso y pedir que nos los ponga también eso por escrito. ¿Ok? Entonces, no es aquí solamente declarar de palabra, me lo tienes que poner por escrito y para eso es la carta de representación, ¿no?
Prosiguiendo en las definiciones, ahí el párrafo 7 de la norma establece que es una manifestación escrita, ¿no? Entonces dice, es un documento suscrito, eso quiere decir que tiene que estar por escrito, ¿no? Y que nos proporcionan a los auditores con el propósito, fíjense la palabra, propósito de confirmar, porque ya antes en la indagación ya nos han dicho que han hecho eso. Ahora nos van a poner por escrito y nos van a confirmar determinados temas o materias que soportan la auditoría. Respecto a fraude, pago de impuestos, obligaciones, incertidumbres y todo eso, ¿no? Que atañen al trabajo del auditor. La definición también vuelve a aclarar que es la gerencia la que es responsable de la preparación de estados financieros. Es la gerencia la responsable, por lo tanto, este es simplemente un complemento más a lo que permanentemente se ha ido diciendo, ¿no? En los requerimientos, el párrafo 9 de la norma 580 establece que el auditor solicita esas manifestaciones a los miembros de la dirección, en realidad la gerencia. A veces la gerencia, dado que no tiene todos los conocimientos de detalle, pide también que firme el gerente financiero, que conoce más de detalles. Entonces, el gerente financiero también a veces firma como parte responsable junto con el gerente general. Ya de hecho, la firma del gerente general es la más importante, pero eventualmente las firmas del gerente financiero también pueden ser requeridas, ¿no? Porque ellos son los responsables de la preparación de estados financieros, ¿no? Entonces, se le pide que hagan manifestaciones un poco más concretas, ¿no? Y que digan ellos, sí, por ejemplo, nosotros somos responsables de la preparación de los estados financieros. Deben hacer declaraciones ahí en esa carta sobre la información respecto a la integridad de las transacciones. Deben decir, sí, señores, en los estados financieros que nosotros les hemos presentado a ustedes, están todas las transacciones. Todas las transacciones. No hemos omitido nada. Bueno, siempre va a haber la cuestión de relevancia y materialidad. Entonces, todo lo que es relevante y todo lo que es material está en los estados financieros y eso lo tiene que expresar, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a pedir a la gerencia que diga que nos ha proporcionado, por ejemplo, toda la información, ¿no? Y nos ha permitido todos los accesos, no hay nada de limitación para el auditor. El auditor pide algo y obviamente también el auditor firma una carta de confidencialidad. Ninguna de esas informaciones que pida, a veces son informaciones muy confidenciales y deben ser manejadas en ese contexto y inclusive si les hacen firmar cartas de confidencialidad, pues ustedes con el riesgo de ser infidentes si es que hablan de esos temas en la calle, si hablan de esos temas con sus compañeros, con otros de sus compañeros, con sus familiares. No, ustedes son altamente confidenciales. Y como son altamente confidenciales y confiables, entonces se supone que la gerencia y las empresas les proporcionan toda la información y así lo tienen que pedir, ¿no? Toda la información pertinente y además toda la información que está de acuerdo con el encargo del trabajo de auditoría.
y que todas esas transacciones están en los estados financieros. Debe hacerse una declaración de esa condición, ¿no? ¿Cuál es la fecha? Es la pregunta. ¿Con qué fecha debe tener esa carta? Eso suele ser clave. De hecho, las instrucciones que se tienen de parte de las empresas es que debe tratarse de hacer coincidir la fecha del dictamen, ¿no? Con la fecha de la carta. Si hoy día sacamos el dictamen de auditoría, con fecha de hoy debería ser la carta. ¿Ok? No siempre lo es. No siempre lo es, pero debe ser, como dice ahí, tan pronto como sea posible, ¿no? Que esté cerca de la fecha del informe de auditoría. ¿Por qué? Porque, recuerden ustedes, las normas internacionales establecen de que el auditor también debe examinar la información hasta el día en que emita su informe, o sea, todos los hechos posteriores. Y si fuera así, también la gerencia debe manifestar en su carta de representación, ¿no? También la gerencia debe manifestar que nos ha puesto en conocimiento todos los hechos posteriores. La responsabilidad del auditor incluye las fechas posteriores, no es con corte al. El trabajo de auditoría no es con corte al. El trabajo de auditoría es hasta el día en que emita su informe de auditoría con relación a las auditorías de la gestión pasada. Nosotros tenemos un pequeño problema en el caso de BEBA, por ejemplo. BEBA estamos terminando de auditar en digamos que hoy, ¿no? El 13 de noviembre. Qué pena, viernes 13, ¿no? Viernes 13 de noviembre es la fecha en que terminamos de auditar. Entonces la gerencia debía emitirnos una carta de representación del 13 de noviembre y posiblemente el dictamen de auditoría nuestro o el informe de auditoría nuestra tenga que tener la fecha del 13 de noviembre. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el estado financiero que hemos auditado es del 31 de marzo del año 2019, es responsabilidad de todos, de la administración y nuestra, por ejemplo, reflejar y revelar e informar con relación al impacto COVID. El impacto COVID, que es que viene recién desde el 17 de marzo del 2020 y que hasta la fecha está vigente, es posible que hubiera tenido un fuerte impacto sobre la empresa. Y como ha tenido un fuerte impacto sobre la empresa, entonces eso también tiene que estar revelado en notas a los estados financieros del 31 de marzo del año 2019, en una nota que se llame hechos posteriores. Y esos hechos posteriores también considerados, evaluados, etcétera, deberían estar en la carta de representación. ¿Ok? En la carta de representación. Las cartas de representación tienen que decir de parte de la gerencia que han evaluado el impacto del COVID. Entonces, cuidado la fecha. La fecha tiene que ser casi igual al informe del auditor. ¿Y cuál es la forma? En todo caso, la forma es escrita. ¿Cómo escrita? Como una carta. Es una carta dirigida al auditor. Es una carta dirigida al auditor. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nos damos cuenta que la gerencia nos está mintiendo o tenemos dudas y nuestro grado de escepticismo cambia?
¿Qué pasaría si tenemos dudas con relación? Porque nosotros le decimos, por ejemplo, ¿no? Haga una declaración que la estimación de la vida útil de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Es adecuada. Y, y la gerencia dice, sí, 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 claro, aquí está, se lo firmo, la carta de presentación. Y nosotros hacemos la auditoría y nos damos cuenta, preguntando con los ingenieros, qué sé yo, que la maquinaria todavía puede tener una vida de 10 años. Cuando vemos en la contabilidad, ya está casi totalmente depreciada. Y la gerencia dice, sí, he hecho la mejor estimación de vida útil, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nos está mintiendo, ¿no? Nos está mintiendo. Si yo tengo dudas con relación a ciertas incertidumbres de condición de empresa en marcha, y dice, no, la gerencia dice, no, 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 no hay problema, no hay problema de condición de empresa en marcha, qué sé yo, y lo pone en la carta de representación y firma la carta de representación, entonces empezamos a tener ciertas reservas de la competencia e integridad y valores éticos de la gerencia. Uy, esto es grave. Porque recuerden ustedes que cuando empezamos al principio en la planeación, el trabajo de auditoría, hemos hecho una evaluación de los controles generales con COSO. Y en el COSO había evaluaciones sobre eh, sobre 17 principios de COSO. Y en esos 17 principios de COSO hablábamos mucho de integridad, ética, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si es que nosotros ahora nos damos cuenta que la gerencia no es tan ética, si la gerencia no tiene sentido de competencia e integridad, tendríamos que reevaluar la auditoría. Tendríamos que reevaluar la auditoría en general, porque si nos está mintiendo, ¿qué más habrá ahí adentro? Mucho cuidado con esa situación, ¿no? Si es que tenemos que las manifestaciones y lo que pone ahí sean incongruentes con la evidencia que nosotros tenemos, entonces tenemos que tratar de resolver ese asunto. O discutir con la propia gerencia, tal vez subirse a un nivel superior con el directorio, tal vez discutir temas como por ejemplo si dice que pagó todos los impuestos en la carta, pero nosotros encontramos que no están todos los impuestos pagados, tenemos que mostrar y decir, pero si aquí me está poniendo usted, o estamos viendo que no pagó todos los impuestos, ponga en la carta eso, ¿no? Y bueno, no va a querer declararse culpable. Entonces, si no lo quiere poner adecuadamente, que evadió impuestos, que no pagó los impuestos y que tiene una deuda con el fisco de tanto, porque cuando ponga la carta es como si estuviese haciendo su declaración. Y él va a decir, no, no quisiera firmar la carta de representación. Ahí es complicado porque entramos al párrafo 18, porque si no nos quiere firmar el informe, o la carta, perdón, o si la carta es inadecuada, entonces tenemos que considerar el posible efecto en la opinión de auditoría. Posiblemente la opinión de auditoría tenga que salir o con una salvedad o quizás con una abstención de opinión porque no sabemos
¿cuáles son los múltiples efectos que pudiera tenerse eso, no? Lo mismo va a suceder si es que finalmente no quiere firmar y no nos proporciona. Como dice el párrafo 19 en su párrafo C, 19C, entonces nosotros tratamos de lograr de que la gerencia haga la mejor declaración en su carta de representación, pero si no, finalmente él no quiere ya proporcionarnos la carta de representación, entonces eso puede ir directamente como un efecto sobre la opinión de auditoría, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, porque vamos a ver el ejemplo que esté establecido en la norma internacional. Bien, veamos entonces el ejemplo. Este solamente, como su nombre dice, es un ejemplo, ¿no? Y uno tiene que saber elaborar y ampliar esta carta hasta donde sea necesario. Por ejemplo, esta carta, que es un ejemplo que viene de años anteriores, no va a incluir pues asuntos del COVID. Entonces nosotros tenemos que meter aquí efectos del COVID y nos tiene que declarar la gerencia que consideró el efecto del COVID-19 y todo eso, ¿no ve? Bueno, eso va a ser complemento. Veamos entonces. La carta que nos emita tiene que tener un membrete de la entidad, tiene que ser en papel membretado de la entidad auditada. ¿Ok? En papel membretado de la entidad auditora. Y dirá, señores Duncan, Fox, etcétera, ¿no? Auditores, consultores, presente. Claro, arriba, como toda carta, tendrá la fecha, y esa fecha, ya saben ustedes, tiene que ser o la misma de la fecha del informe del auditor o muy cerca. Y empieza a declarar, fíjense, la gerencia está poniendo esto. Dice, esta carta de manifestaciones se relaciona, se proporciona en relación con su auditoría. Por eso a nosotros se está dirigiendo a nosotros, nos está mandando la carta a nosotros, ¿no? De la sociedad ABC, ¿no? Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre, en este caso de nosotros va a decir sociedad BEVA SA, correspondiente al año terminado el 31 de marzo del año 2019. A efectos de expresar una opinión sobre si los citados estados financieros presentan razonablemente. ¿Ok? Aquí ponemos estados financieros, aquí le podemos poner presentan razonablemente. ¿Sí? En todos los aspectos materiales, ¿no? Bien, le voy a quitar esto. Bien, razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Este párrafo nomás ya nos está diciendo qué es lo que entiende la gerencia. La gerencia está entendiendo de que nuestra auditoría ha sido sobre razonabilidad y el marco de preparación ha sido las normas internacionales de información financiera o las normas de contabilidad, ¿no? Generalmente aceptadas. En este caso, en Bolivia. Ahora, la gerencia dice así: confirmamos, según nuestro leal saber y entender, tras haber realizado las indagaciones que hemos considerado necesarios a los efectos, ellos están confirmando
lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. O sea, confirmamos que, dice, la gerencia confirma que respecto a los estados financieros, la gerencia confirma que ha cumplido con sus responsabilidades de preparación, ¿ok? De los estados financieros, de acuerdo con normas internacionales. En concreto, la gerencia dice, los estados financieros presentan razonablemente, ¿no? O sí, de conformidad con dichas normas, ¿no? La gerencia dice que las hipótesis significativas que hemos empleado, está diciendo, respecto a las estimaciones contables de previsión para cuentas incobrables, vida útil, vidas útiles, etcétera, incluidas en las estimaciones, ellos dicen, son razonables. La gerencia dice, yo creo que es razonable, ¿no? Eso está en la NIA 540. La gerencia dice, en las relaciones o transacciones con partes vinculadas con sus propios socios, se han contabilizado y revelado todo lo que hemos hecho entre nosotros, entre las empresas familia. Declara y dice que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha, ahí está, ¿ven? Todos los hechos posteriores han sido revelados, como por ejemplo esto. Aquí debería hablarse del COVID. Es decir, todo esto, el impacto del COVID, etcétera, fue revelado, ¿no? O decir, no, y no han requerido ajustes mayores y todo eso. Declarar y decir, sí, de repente han habido algunas incorrecciones, pero las incorrecciones que tenemos son inmateriales y que en ningún caso va a afectar de manera significativa ni en forma individual ni en conjunto o forma agregada. Y aquí ustedes tienen que poner cualquier otra cuestión que el auditor pueda considerar necesario incluir, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de fraude, cuestiones de marcas de fábrica, cuestiones de segmentación de alguna parte de la industria y que ya no algún segmento no esté funcionando. Todos esos asuntos aquí deben incluirse y que pueden ser muchos, ¿ok? Eso lo tienen ustedes que incluir de acuerdo a las circunstancias. Sigue declarando la gerencia, esto prosigue la carta. Y respecto a la información que nos proporcionamos, dice, les hemos proporcionado, dice la gerencia, acceso a toda la información. Todo nos han provisto. Todo, lo bueno y lo malo, todo nos han dado, de la que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de estados financieros. Documentos, registros y cualquier otro material, ¿no? Cualquier otro material, organigramas, planes estratégicos, memorias, informes de abogados, informes de las compañías de seguro, todo nos tienen que entregar, ¿no? Tenían que habernos mostrado para nuestra lectura, etcétera, y nosotros, bueno, manejar eso. Dice, les hemos proporcionado información adicional que nos han solicitado, porque nosotros podríamos decirles, ¿saben qué? Preparen esto más, por decirles, tenemos que ver el valor recuperable de la propiedad, planta y equipo, y necesitamos un informe de su perito independiente respecto al valor recuperable.
Ellos tenían que haber hecho preparar eso y entregarnos. Entonces, eso nos los han tenido que haber dado, ¿sí? A veces hacen preparar 2, 3, 4 y nos ocultan. No, pues esta es la ocasión de decirle, Señor, nos ha entregado todo, y ellos deberían decir, sí, les hemos entregado todo. Por eso dice, el acceso es ilimitado. ¿De acuerdo? Están haciendo la declaración de que en todas las transacciones se han registrado y que se reflejan en los estados financieros, que nos están diciendo que todo fue registrado, ¿no? El gerente no puede decir, pregúntele al contador, no, él es el responsable, ¿no? Después, tienen que declarar que han puesto en notas a los estados financieros, por eso dice han revelado todo lo que es la valoración de riesgos. ¿Ok? También, ¿debido a qué? Debido a fraude. Entonces, todos los aspectos de fraude y los riesgos de fraude y los controles de fraude se los hemos revelado. Y si es que hubo un fraude, está revelado en notas a los estados financieros. Les hemos revelado toda información relativa a fraude, ¿ven? Todo lo que es fraude nos los han puesto. Si ellos conocen de algún fraude, nos los han puesto, nos han comunicado y está revelado, ¿no? O todo lo que vaya a ser indicios de fraude nos han comunicado para que nosotros podamos ver si realmente no ha tenido impacto en los estados financieros. Por ejemplo, tienen que decir que han tenido, obviamente, fraude, que hubieran tenido conocimientos y que hubiera afectado a la gerencia o la dirección, ¿no? Entonces, si la dirección fue la fraudulenta, entonces esto en este momento es oportunidad de que o la dirección o algún gerente financiero, no sé, han sido fraudulentos. Ahora es cuando tienen que declarar. Bien. También tienen que declarar que, bueno, no solamente de la dirección, ¿no? Si hubiera conocido fraude de la dirección, fraude de los empleados, de algún empleado o cualquier otro fraude que hubieran ellos, hubiera sido efecto en los estados financieros de la empresa. La gerencia tiene que declarar aquí, decir, les hemos revelado toda la información relativas a denuncias de fraude. Todo fue revelado, ¿no? O indicios y comunicada por los empleados. Entonces, antiguos, analistas, autoridades regulatorias y todos esos. Todo eso nos ha sido revelado, lo tiene que poner ahí. Dice la gerencia, les hemos revelado todos los casos conocidos de incumplimiento. Si hubieran incumplido leyes, regulaciones, covenants, pago de impuestos, algunas disposiciones legales, medioambientales, todo eso aquí nos están diciendo, les hemos revelado todo, no tenemos nada. Todo eso ha sido entregado al auditor y ustedes han evaluado como auditores. ¿Ok? Cualquier otra cuestión que nosotros podamos considerar. O sea, si nosotros consideramos un asunto que es importante, que hemos hablado con la gerencia y nos ha dicho en forma verbal,
ahora lo tiene que poner por escrito, lo tiene que poner por escrito, ¿ok? Otros asuntos que debería poner, por ejemplo, ¿no? Ya les he dicho asuntos de fraude, la NIA 240, ¿sí? La 250 que hace el cumplimiento de leyes y regulaciones. La 200 o la 450 es que si hubieran habido ciertas incorrecciones. La, la 501 si es que hubieran algunas consideraciones especiales con determinadas áreas específicas. La 540, si es que las estimaciones las hicieron bien, incluidas las de valor razonable, etcétera. Nos tienen que revelar con relación a todas las transacciones sobre partes vinculadas. Nos tienen que revelar todos los hechos. En esa carta tienen que estar de hechos posteriores, ¿no? Si hubiera un problema de empresa en funcionamiento, la empresa ya no va a funcionar porque el COVID le impactó, entonces nos tiene que también revelar eso de la empresa en funcionamiento. Y con relación a la información comparativa respecto al año anterior. Esos son los asuntos que normalmente, y cualquier otro asunto que ustedes como profesionales vean que es conveniente que nos los ponga por escrito. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué fecha es hoy día? 13. Antes de clases. 13 de noviembre. Guardar. ¿Ok? Bien. Entonces, una de sus tareas es preparar esta carta de representación y ponerla como parte de BEBA, que la firme el gerente general y lo ponen ustedes dentro de sus papeles de trabajo según lo que se establece aquí ¿no? En la, a ver, vamos a ver, eso lo van a poner esa carta la tienen que incluir en la sección 5. Mejor veamos el índice aquí. La 5.8, ¿no? Carta de representación de la gerencia. La 5.8 va a ser entonces la carta que ustedes tengan de representación de la gerencia. Eso no se puede omitir. Sería muy grave que ustedes omitan la carta de representación de la gerencia. Eso es lapidario. Si es que ustedes no obtuvieron la carta de representación de la gerencia, casi estoy seguro que el dictamen de auditoría debiera haber sido una abstención de opinión, ¿no? Casi es así. Por lo tanto, si no obtuvieron la carta de gerencia,
toda su auditoría está desbaratada. Veamos, creo que tenía yo un ejemplo por ahí adicional. Este era uno que ya les he mostrado. Lo voy a cerrar. No sé si este... No, tenía yo otro. Ahorita les voy a mostrar. Tiene que estar por aquí cerca. Esta. Aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ok. Bien, revisemos esta, por ejemplo, que nos va a ayudar. Ahorita vamos a ponerle aquí un ratito en la revisión. Revisar control de cambio. Ya está, para que les pueda mostrar bien. Ya lo tienen, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, no olviden que esta carta tiene que ir en papel membretado del cliente. ¿Sí? Por lo tanto, como todas las empresas son diferentes, entonces esta carta tiene que ir personalizada. Entonces, el equipo de auditoría debe hacerlo específicamente para la empresa. Hay que hacer los cambios que sean necesarios. ¿Sí? Debe estar bien revisado por el socio y gerente de auditoría, porque este es un nivel en el que no manejan ni los juniors ni los auditores senior. Esto es manejado por el socio y el gerente de auditoría. Ejemplo, vendrá en papel membretado y se dirá, señores Duncan Fox, Avenida Villazón, aquí va a ser auditores guión consultores. Ok. Ahora sí, ya está, ¿no? Nos están dirigiendo a nuestra firma. Esta fecha pueden ponerlo arriba, como es costumbre. Ya está. Estados financieros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2000. Bueno, esto podrá ser el año 2020, por decir, y ustedes Lice, no se ve lo que está escribiendo. pero ya les he dicho. Se acaba de congelar. Ah, se ha congelado recién. ¿Ahora? Ahora sí, Lice. Bien, entonces decía que esto tiene que estar revisado por el equipo de auditoría y debe estar bien personalizado. Y debe estar revisado por el socio y el gerente. Pues la carta podría ser esta. Fecha,
dirigida hacia nosotros y ya está. Y en fecha del año 20 y los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2019. Dice, este es para un banco, por ejemplo, ¿no? Proveemos esta carta de presentación de la administración en relación con la auditoría de estados financieros del Banco del Pueblo S.A. al 31 de diciembre del año 2019, ¿no? Con el fin de expresar una opinión sobre si los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera del banco, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo de acuerdo con normas contables. En este caso es normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, ¿no? Los valores incluidos en los estados financieros objetos de la auditoría efectuado por ustedes corresponden al Banco del Pueblo, ¿no? Las cifras en miles surgen de los libros comerciales del banco y pueden identificarse como sigue. Total de activos tiene tanto, total de pasivos tanto, de patrimonio tanto, los resultados del ejercicio tanto, las cifras. ¿Ok? Ahora la gerencia dice, confirmamos que las declaraciones hechas en esta carta son consistentes con las definiciones adjuntas a esta carta. Confirmamos que basado en nuestra comprensión y entendimiento y después de hacer las consultas que consideramos necesario, les informamos. Bien, aseveraciones sobre los estados financieros. Reconocemos nuestras responsabilidades tal como está establecido en los términos de la carta del contrato de fecha tantos sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con normas emitidas por la ASFI. Los sistemas de control interno implementados por el banco son de nuestra responsabilidad, siendo adecuadas al tipo de actividad y volumen de transacciones que tiene nuestra entidad. Los métodos de evaluación y las estimaciones significativas utilizadas por la administración para las estimaciones son razonables. Todos los eventos posteriores a la fecha del balance, ¿no? Que las normas contables emitidas por la ASFI requieren que se sujeten o revelen, han sido ajustados o revelados. Les confirmamos que no existen ajustes contables significativos que no se hubieran registrado en los estados financieros del Banco del Pueblo S.A. Los efectos de los errores no corregidos son inmateriales, tanto individualmente como en el agregado, ¿no? En su conjunto, el resumen de estos ítems se incluye en la carta de representación. Ajá. Esto es bien importante, lo voy a poner con rojo. ¿Qué está diciendo? Anexo. Se incluyen en el anexo diferencias de auditoría no corregidos. Bien, en esta carta de representación tiene que ir el papel de trabajo de las diferencias de auditoría, pero de los no corregidos. En el caso de Beba, ¿qué es lo que no se corrigió, jóvenes? Lo de impuestos, licenciado. ¿Qué fue material? ¿Fue lo de impuestos o hay algo más? Ah, sí. No fue corregido lo que estaba en la carta del abogado, ¿no? Sí, licenciado. Eso lo ponen en una hojita, en la hoja de diferencias de auditoría. Esa partecita lo tienen que anexar a esta carta. Y el gerente tiene que estar consciente de que eso no fue corregido y que eso va a ser punto de dictamen. ¿Estamos? Sigue, información proporcionada. Nosotros le proporcionamos el acceso a toda la información, lo que hemos visto, ¿no? Dice, toda la correspondencia enviada, recibida contra la autoridad de supervisión de ASFI les fue entregada. Todo lo que mandaron y recibieron del ASFI nos fue entregada y nosotros hemos dado lectura a eso. Todas las comunicaciones recibidas con otras entidades, como el Servicio de Impuestos Nacionales,
Seguridad Social, Ministerio del Trabajo, todas esas correspondientes hasta la fecha de esta carta y las respuestas del banco a las mismas. Todas esas cartas nos fueron entregadas y nosotros las hemos examinado, las hemos leído. Todos los informes de inspecciones de la ASFI podía haber inspeccionado, todo eso nos tiene que haber entregado y todos los planes de acción para salvar los problemas de la ASFI. Toda la información adicional solicitada para hacer el trabajo de auditoría. Nos han dado acceso sin restricciones al personal del banco. Hemos hablado con todas las personas que nosotros hemos querido, ¿no? No nos han dicho, no hable con este. Con todos, inclusive con el sindicato, con todos. Porque los del sindicato a veces tienen sus propias apreciaciones. Dices, sabe, licenciado, parece que hay algo ahí, este otro, ¿no? Bueno, a veces son solamente chismes, nada más. Pero después nosotros corroboramos todos esos chismes y a veces los dejamos de lado porque simplemente no pasan de chismes, ¿no ve? Pero nos han dejado conversar con todos. Todas las transacciones relevantes fueron registradas. Confirmamos que hemos revelado todo, ¿sí? Y que están libres de errores. En el anexo a la carta está la definición de fraude, incluyendo las distorsiones. Podemos poner por separado todos los asuntos de fraude también aquí que nos hubieran dicho. Claro, a veces los asuntos de fraude son asuntos pequeños por la naturaleza de la empresa, ¿no? Que se venden, por decir, a ver, en un supermercado, en los supermercados siempre hay fraudes por la naturaleza del supermercado, ¿no ve? Un empleado tiene hambre y es el carnicero del supermercado. ¿Qué creen que hace? Se roba carne. Entonces, para comer esa noche se lleva 1 kilito. Entonces, se hace un cortecito especial, lo pone en su bolsillo y se va, ¿no? Y bueno, lo descubren, qué sé yo. Y bueno, frente a eso, las empresas también tienen controles antifraude. ¿Cuál sería un buen control antifraude en un supermercado para que los empleados no se lleven chiclets, refrescos, carnecitas, leche, galletas del supermercado? ¿Qué creen que se hace? Es mejor agarrar y decir, ¿saben qué? Antes de entrar al supermercado, pasen por esa área y quítense toda la ropa. Y les dan overoles, etcétera, para que ellos se pongan overoles propios de la empresa. Y cuando están saliendo, les piden que se saquen los overoles y se pongan la ropa con la que vinieron, que no tiene nada, por la puerta de allá. Salen y se van con eso, ¿no? Pero pueden ocurrir tantas situaciones, ¿no? Los supermercados tienen cámaras, si se han fijado, en todas las esquinitas donde están mirando qué están haciendo las personas y los empleados. Esos son controles antifraude, antirrobo. Pero si hubiera habido situaciones, entonces esas tienen que estar declaradas. No hubo casos de fraude o sospecha de fraude, ¿no? Y si vieron, hay que declararlos. No hubo denuncias de fraude, también, si no, hay que ponerlos aquí, los que hubieron. No tenemos conocimiento de transacciones, dice la gerencia, ya hemos visto eso, ¿no? Divulgamos todos los casos de incumplimiento, ¿no? Incluido todos los que hacen a la ASFI. A excepción de lo que se ha informado, no hubieron comunicaciones con organismos reguladores, de repente ha habido otros, o comunicaciones del gobierno, autoridades fiscales u otros avisos de denuncia de incumplimiento de leyes. No existen pasivos que no deban ser reconocidos o ciertos activos contingentes o pasivos contingentes. Todos están contabilizados, eso es lo que dice, según lo que establece la ANIC 37, ¿no? Y así. Identificamos y revelamos todas las partes relacionadas con el Banco del Pueblo. Entendemos las definiciones de otras transacciones con partes relacionadas, conforme a las definiciones de la Carta de Representación. Efectuamos la evaluación de la capacidad para continuar
su condición de empresa en marcha. Todas las transacciones de préstamos y captaciones con filiales son finales. Todo lo que es cartera, todos los saldos, todo está ahí en la cartera, todas las captaciones, todo está ahí. No hay cargos ni gravámenes sobre el banco. No hay cosas que nos hubieran seguido juicios ni nada contra el banco, ¿no? O si ustedes quieren, excepto por, aquí ponen en la lista también pueden poner qué listas tienen de esos problemas. Todos los pasivos por intereses, todas las pérdidas de transacciones, todos los arreglos de compra, todos fueron contabilizados. Todos los activos que son grabados, ignorados, están en garantía y garantía colateral están descritos, ¿no? Y así. Entonces, este es un ejemplo para un banco, ¿no? Que hace, inclusive habla de la ley del cumplimiento de la ley 393 y así. Entonces, miren las declaraciones con relación al personal, que todos los derechos de empleados fueron registrados de acuerdo con lo que dice el decreto supremo respecto a la antigüedad para pagar beneficios sociales mayores a 91 días, ¿no? Todo lo que es aspectos fiscales con el SIN y todo estos, ¿no? Respecto a el impuesto a las utilidades, el IT, el IVA, RCIVA, todos declaran que fueron retenidos, calculados adecuadamente, ¿no? No han recibido otras comunicaciones de terceros y así sucesivamente. Otras representaciones están ahí. Aquí están, por ejemplo, que nos han entregado todas las actas del directorio. Ejemplo, que las actas fueron tales, todas las actas de directores, de accionistas, de todo, en las actas del comité de auditoría, todo ahí está revelado. Entonces esto va a ser hojas de hojas en que declare, ¿no? Todo el detalle de los abogados y asesores legales, juicios, todo, ¿no? Nos han entregado los informes de todos los asesores. ¿Cuáles asesores? Aquí pongan los nombres de los asesores. Nos han entregado informe de tal asesor. Y bueno, y no hay otros asuntos y por lo tanto firma el gerente nacional de contabilidad, el gerente nacional de operaciones, pero lo más importante es que firme el gerente general. Archivo, guardar, archivo, guardar como, documento en PDF. Apuntes, 13 de noviembre. Al escritorio para que se los mande. Listo. ¿Preguntas? Hoy día han estado muy callados, no han dicho nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les acontece? Licenciado, disculpe, ¿qué pasa si uno de los 3 gerentes no firma? No, aquí lo más importante es que el gerente general firme. Inclusive no es importante que estos firmen. Si es que el directorio se hubiera inmiscuido en la preparación de estados financieros, es más importante que el directorio firme. Todas las personas que sean superiores encima del gerente general, que hubieran participado en la preparación de estados financieros o hubieran influenciado, deben firmar esta carta. No es importante que firme el contador, no es importante que firme el gerente financiero, pero el gerente general, como tiene poco conocimiento de detalles, dice, si yo voy a firmar esta carta y yo me voy a involucrar, pues que firme también mi gerente financiero, que firme mi gerente nacional de operaciones. Y como yo no sé mucho de contabilidad, que firme también y se responsabilice el de contabilidad. Y les hace firmar, no nosotros, el gerente general. A mí lo que me interesa es que esto firme el gerente general.
Más Licenciado, preguntas. si es que no estuviéramos de acuerdo en la información que se nos brinda en esta carta, ¿cómo deberíamos, no sé? En ese caso le vamos a decir que contradice la evidencia que nosotros tenemos y por favor tenemos que disuadir al gerente que cambie su forma de poner aquí, ¿no? La declaración, tiene que cambiarla. Y si nosotros llegamos a definir que nos está mintiendo, ya les he explicado en las diapositivas que si nos está mintiendo, tenemos que hasta posiblemente tengamos que reevaluar los controles generales, ¿no? O depende del criterio nuestro, ver en qué medida afecta. Y si esta carta es una mentira, puede afectar la opinión del auditor y por lo tanto el dictamen de auditoría. Probablemente, si es que los asuntos que están en cuestión son asuntos materiales. Siempre la materialidad está delante de nosotros todo el tiempo porque de lo que estamos pensando es que, por decir, si hubo un fraude en Caja Chica y no nos ha revelado, no me interesa. Aunque si hubieran robado toda la Caja Chica, no me interesa. ¿De acuerdo? Porque no es relevante. Entonces, es cuestión de juicio profesional y ahí está la NIA 580, como ya les he puesto en las diapositivas, la forma y tratamiento. ¿Más preguntas? Me han mandado sus ejercicios, ¿no? Todo está bien depuradito, bien bonito, para que mañana no perdamos el tiempo, igual que la anterior semana. Tenemos que recalcar la Sí, licenciado, le hemos enviado. Muy bien, entonces mañana vamos a ver eso temprano. Ya la siguiente semana, mañana teníamos examen, ¿no? Sí, licenciado. Mañana hay examen. No, terminaremos mañana y el examen la siguiente semana. Tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Además quiero corregir sus exámenes para ya tener notas y todo eso. Y la siguiente semana el examen terminaremos, jóvenes, terminaremos el buró. Mañana podemos tratar de terminar. Sí, licenciado, gracias. Nos vemos mañana, jóvenes, que estén bien. Gracias. Gracias, licenciado.